Bienvenidos buscadores un día más al canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre cómo se empieza a hacer una investigación, cómo se plantea, qué pasos hay que seguir, por lo menos los que sigo yo cuando inicio una investigación del tipo que sea. En este vídeo no hablo de los tipos de investigaciones que puede haber, porque sobre ese tema tenéis muchísima información en manuales y en material académico. En este vídeo lo que quiero hablar es cómo se plantea desde cero una investigación, sea del tipo que sea, cómo la planteo yo. Bien hagáis investigación académica, un proyecto de investigación de carácter más científico, incluso si os dedicáis a la creación de contenidos en marketing digital, como hago yo, eso es un proceso de investigación para el cliente y para eso hay que hacer un planteamiento estratégico a la hora de iniciar la búsqueda para que tengamos unos resultados de información solventes. Ciberinvestigación, cualquier tipo de actividad que requiera una metodología y un proceso de investigación y un proceso en cierto modo deductivo. Aplicando una metodología cuando se inicia una investigación conseguimos tres cosas muy importantes. La primera es que ahorramos tiempo, porque cuando tenemos que investigar tenemos a nuestro alcance, ya no solo en internet, sino en bibliotecas, en centros de documentación, en bases de datos, accedamos por una vía o por otra, tenemos a nuestro alcance muchísima cantidad de información. Ese exceso de información también puede ser un problema porque no sabemos cómo investigar y no sabemos hacia dónde ir. Entonces, esta metodología que permite ahorrar tiempo. En segundo lugar, permite que sea un proyecto o una investigación coherente, que es un término del que ya he hablado. La coherencia en un proyecto de investigación, sea del tipo que sea, es fundamental. Tiene que haber coherencia entre los objetivos que establecemos y los resultados que obtenemos o que querríamos obtener. Así que este vídeo, ya os digo que es muy básico, pero es de ayuda para iniciar una investigación o para iniciar un trabajo de búsqueda de información. Así que dentro vídeo. Primer punto, establecer la finalidad de la investigación. Debo hacerme siempre una serie de preguntas que son las que van a definir la estrategia para investigar. Dedica tiempo a este punto y escribe sobre ello. ¿Qué objetivos quiero alcanzar? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué resultados quiero obtener? Es muy importante que este punto lo tengas muy bien definido y muy claro. Bien, ¿cómo hago para establecer la finalidad de la investigación? Para ello debo fijarme en el título del proyecto, si es que ya lo tiene asignado, en el caso de que estemos hablando de un proyecto de investigación que nos han asignado bien por una ayuda o bien a través de la universidad o de nuestro centro de estudios. El título del proyecto ya establece por sí mismo el objetivo y el fin de la investigación y muchas veces no nos fijamos lo suficiente en el título. Empezamos a desarrollar nuestra idea de la investigación cuando es el título el que nos dice los puntos que quiere tratar y el objetivo final. Si no fuera este el caso, debo preguntarme qué objetivos quiero alcanzar con esta investigación. Una vez que tengo el objetivo claro, debo detallar los puntos o los hitos que formarán parte de la investigación y que me van a ayudar a conseguir el objetivo principal. Por ejemplo, tengo que hacer alguna medición, algo tipo encuestas, o por ejemplo, definir qué cuestiones particulares quiero estudiar para poder sacar conclusiones adecuadas al objetivo. Recordad, coherencia. Otra cosa importante es alcanzar un acuerdo con el cliente o con el director del proyecto, si se trata de un trabajo académico respecto a las conclusiones que hemos obtenido en este proceso de reflexión. Es decir, hay que tener un criterio único. Cambiar los objetivos, incluir nuevos hitos a medio camino es muy caro y si estamos hablando de un trabajo para un cliente, supone siempre un incremento del tiempo de ejecución y al final supone un incremento del coste de esta investigación. Segundo punto, plazos. ¿Con qué tiempo cuento? Hay que tener muy claro de cuánto tiempo disponemos en el caso de que trabajemos con plazos para desarrollar la investigación. Ya no solo para obtener los resultados finales, sino si se trata de una investigación que muchas veces pasa en la que hay que ir aportando resultados
cada vez que se van cumpliendo una serie de hitos. Es decir, tenéis un tiempo y tenéis que establecer una metodología que se vaya aplicando en ese periodo de tiempo. Como en el primer punto hemos establecido los objetivos que tenemos para investigar, tenemos que adaptar esos objetivos a los plazos con los que contamos. Y sobre todo hay que ser muy realista con el tiempo del que disponemos, es decir, no podemos plantear unos objetivos muy elevados ni querer unos resultados muy elevados también cuando no contamos con tiempo suficiente para desarrollar esa investigación. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de investigación que requiera el diseño y la implementación de encuestas a usuarios, hay que tener en cuenta que las encuestas hay que escribirlas, hay que elaborarlas, hay que comprobarlas con el cliente o si tenemos un director de proyecto, o si es un trabajo académico, pues con el director que tengamos del trabajo académico, que puede ser nuestro profesor. Redactarlas, implementarlas, enviarlas, recibir las respuestas y analizar esas respuestas y elaborar el informe final. Todo eso lleva un tiempo. Hay que ser realista con estos plazos y hay que tenerlos en cuenta y hay que reflejarlos en los plazos que establecemos si queremos realizar un diseño de un calendario. Haré un vídeo sobre cómo realizo yo un calendario con un cliente cuando hay que cumplir unos plazos para entregar resultados. Otro ejemplo con el tema de los plazos y del tiempo del que disponemos es si realizamos un trabajo con otros colegas y nuestro trabajo depende de los resultados que nos tienen que dar ellos. Entonces ya no dependemos solo de nosotros, dependemos de los demás. Esto hay que tenerlo también en cuenta a la hora de diseñar un calendario de trabajo, porque suele pasar, y es muy habitual, que nuestro colega se retrasa en la entrega de resultados para poder empezar nosotros. Todo esto tiene que estar muy bien definido en ese calendario y reflejado. Si es un cliente, por ejemplo, con el que tenemos que establecer unos plazos, tenemos que hablar muy bien con él y aclarar muy bien en qué plazos quiere que le demos los resultados y si los objetivos que tiene esa investigación son adaptables y son aplicables a esos plazos. A veces que un cliente te solicita un tipo de investigación tan sumamente exhaustiva y tan profunda que es inviable físicamente realizarlo en esos plazos. Eso tiene que estar muy claro entre el cliente y tú y tú tienes que reflejarlo en el presupuesto si estás realizando un presupuesto para un cliente. En el caso, por ejemplo, de un cliente en el que quiera un marketing de contenido con una periodicidad, hay que tener en cuenta que según la exhaustividad y la elaboración que requieran esos contenidos, los plazos de tiempo que tenemos establecidos son viables o no. Vuelvo a repetir que todo esto tiene que estar muy bien definido a la hora de iniciar un proyecto de investigación. Y vamos con el tercer punto, ámbito del conocimiento que vamos a investigar. Definir el ámbito del conocimiento del saber en el que vamos a realizar la investigación. ¿De qué trata esta investigación que estamos haciendo, que vamos a hacer? Este punto, junto con el primero, es fundamental. También requiere que dediquéis tiempo para definir qué campo del saber es en el que nos vamos a mover para realizar la investigación. Aquí volvemos una vez más al término taxonomía, que es la clasificación de las cosas, la clasificación de cualquier ámbito, de cada ámbito del saber. Es la estructura conceptual sobre la que vamos a trabajar. ¿Qué campos del saber y de conceptos abarcan e incluyen o excluyen la investigación que estamos realizando, que vamos a realizar? Yo os recomiendo, como principio constante cuando tengáis que hacer una investigación, ir siempre de lo general a lo concreto. Cuando establecéis el ámbito del conocimiento del que trata vuestro proyecto de investigación, tenéis que establecer el término, el concepto o el ámbito del saber más general, que sería lo que es contextualizar todo el trabajo, y de ahí bajar a lo concreto, ir descendiendo conceptualmente hacia los puntos más concretos que serán los que encajen directamente con los objetivos que hemos definido en el punto número 1. Os he hablado en otros vídeos sobre la importancia de contextualizar una investigación, porque eso es lo que le da sentido, y vuelvo a utilizar el mismo término, es lo que da coherencia al trabajo. Nosotros no podemos establecer un trabajo que tiene un objetivo X sin contextualizarlo. ¿Cómo lo contextualizamos? En este ámbito del saber general, que suele tener que ver con qué necesidad se plantea y en qué ámbito se plantea, dentro de los miles de millones de ámbitos del conocimiento en el que podamos estar desarrollando una investigación.
Creedme que todas las investigaciones funcionan igual, de lo general a lo concreto. Y a esto me refiero, este punto es un poco más sobre cómo vamos a plantearlo, pero también sobre cómo vamos a redactarlo. Tiene que tener este relato que va de lo general a lo concreto, es fundamental. Como os he explicado, la taxonomía es la ciencia de la clasificación. Se suele aplicar al ámbito científico, pero cada vez que clasificamos un tema o establecemos tipologías, estamos trabajando con taxonomías aunque no lo sepamos. Y esto es algo que debería saber todo el mundo que se dedique a la investigación y luego necesite clasificar resultados. Como os he dicho, estableced una clasificación principal, que será el contexto, una categoría o tipología principal, y desde ahí descended hacia tipologías o categorías más concretas para afinar al máximo la búsqueda de la fuente que corresponda, que será la fuente de información que genera los datos específicos que estamos buscando. Esto no falla, esto es garantía de pertinencia en nuestros resultados. Y vamos con el cuarto y último punto de este vídeo, que es la selección de fuentes de información sobre las que vamos a realizar la investigación efectiva. Es decir, ya hemos planteado qué objetivos tenemos y qué resultados queremos obtener, con qué tiempo contamos, en qué campo nos movemos del saber. Y ahora vamos a ver, ya que hemos definido ese campo del saber, dónde están las fuentes de información, dónde están los datos, donde yo recolecto y recojo pues todo aquello que necesito para realizar la investigación. Para explicar este punto sí que voy a entrar un poco en los tipos de investigación que podemos encontrar con los tipos de fuentes que podríamos encontrar. Os pongo unos ejemplos un poco generales, pero creo que pueden serviros de ayuda y de orientación muy general. Haré vídeos más concretos para cada tipo de investigación, bien sea de marketing, bien sea de I+D o bien sea de investigación periodística, pero digamos que en líneas generales esto os puede servir de ayuda cuando tenéis que iniciar una investigación. Por ejemplo, puede ser que esté haciendo una investigación de carácter académico en el que el objetivo sea un estado de la técnica o un estado del arte sobre algo que ya he definido. ¿Qué es un estado del arte o un estado de la técnica? Bueno, pues muy por encima es qué hay sobre algo en ese campo. Si yo tengo que hacer una investigación académica que sea un estado del arte o un estado de la técnica sobre un tema, bueno, pues yo necesito hacer un barrido o una monitorización muy amplia sobre qué hay en ciencia o en el campo que corresponda sobre ese tema. Este tipo de investigaciones habitualmente suele ser el primer paso de otra investigación de más envergadura, porque necesitamos saber cómo están las cosas, dicho así de manera un poco coloquial. Y seguramente la finalidad de esta investigación sea una publicación científica. Entonces tendré que basarme y tendré que buscar en fuentes de carácter científico o más académicos, pues son bases de datos científicas, quizá material académico como manuales, tesis doctorales o publicaciones, pero ya digo, de carácter más científico. Bueno, pues seguramente tenga que ir a ese tipo de fuentes que recopilan o recolectan ese tipo de publicaciones. Estamos hablando de un ámbito más académico. Todos tenéis acceso, todos tenemos acceso, bien sea a través de las universidades o bien sea a través de nuestros centros de estudios, seguramente tengamos acceso a bases de datos de este tipo. En este caso, si tenemos que consultar este tipo de información, la verificación posterior de los datos que obtenemos no es necesaria, ya que estamos hablando de un tipo de datos y un tipo de información que está muy respaldada por sociedades científicas o por la propia base de datos científica. Es decir, aquí no hay un proceso de verificación posterior como he hablado para otro tipo de investigaciones. En el caso de que esté haciendo una investigación centrada, una investigación periodística, generalmente suele ser de temas de actualidad. Bueno, pues aquí sí que tengo que tirar de herramientas OSINT. ¿Por qué? Porque puede ser de cualquier ámbito del conocimiento, política, sociología, hay miles de opciones. Entonces aquí sí tengo que tirar de fuentes de información que requieran posiblemente una posterior verificación, sobre todo si esta investigación periodística tiene que tirar de redes sociales, tiene que tirar de foros o tiene que tirar de publicaciones que no son a priori solventes.
Pero entonces el trabajo es tanto la propia investigación, lo que he hablado muchas veces de la propia excavación de datos, conseguir esos datos que sean relevantes para esa investigación, en este caso periodística, y luego realizar una verificación adecuada que pueda entregar al cliente como datos solventes. Otro ejemplo de investigación que podríamos tener sería la centrada en marketing, en contenidos para marketing digital o contenidos para la creación de productos de marketing. Bueno, pues en este caso seguramente también tenga que utilizar OSINT o fuentes que a priori no son del todo fiables, pero hay excepciones y os cuento un ejemplo práctico. Yo tengo un cliente que es una clínica centrada en la cirugía plástica y reparadora. Esta clínica, para sus redes sociales, crea contenidos y quiere ser un referente dentro de la comunidad, que necesita contenidos de calidad y contenidos que tengan un perfil científico elevado. Muchas veces pensamos que la creación del marketing es simplemente buscar mucho en internet, hacer un refrito de contenidos. Por cierto, tengo un vídeo sobre el refrito de contenidos que podéis consultar sobre este tema y no es así. Es decir, muchas veces el cliente tiene un perfil muy científico y necesita crear contenidos con un perfil muy científico porque quiere fidelizar a una comunidad y quiere diferenciarse. Y esa comunidad no quiere ver refritos, no quiere ver información poco fiable. En este caso hablamos de cirugía, del campo de la cirugía. ¿Cuáles son las fuentes que yo consulto? Consulto publicaciones de sociedades científicas y consulto publicaciones que están en bases de datos científicas. Es decir, no tenemos que crear una etiqueta en la que porque sea contenidos para marketing tengan que ser contenidos de poca calidad. Si se hace un buen contenido y se se utilizan unos datos solventes, el contenido es muy bueno, tiene un nivel de excelencia muy elevado, pero requiere un trabajo de investigación y de verificación. Quizá no tanta verificación porque os he dicho que este tipo de publicaciones ya son solventes por sí mismas, pero digamos que no es lo que estamos acostumbrados a leer en internet, que cogen datos de aquí y de allí, los mezclan y se publican. Estos son tres ejemplos de fuentes de investigaciones que requieren fuentes de información diferentes, pero hay muchas y depende de cada proyecto y de cada investigación. Yo iré haciendo vídeos con experiencias que he tenido en investigaciones de distintos campos y veréis que el proceso y la metodología y el planteamiento debe ser el mismo si queremos tener coherencia, relevancia y datos pertinentes. Plantead así la investigación, siempre. Si estáis interesados en algún otro tema más específico sobre investigación, sobre fuentes de información OSINT o investigación más académica, decídmelo en los comentarios y haré un vídeo, si entra dentro de mi experiencia y de mi especialidad, haré un vídeo encantada. Espero que os haya gustado este vídeo, dadle un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo, buscadores.